El Perú tiene hoy día grandes retos en todo lo que es la prevención del uso indebido de sustancias, es decir, de drogas, y sobre todo de drogas ilícitas. El Perú hoy día tiene una enorme voluntad política y el presidente Humala está muy claro en poner recursos del gobierno peruano para esta lucha. Esta lucha tiene que ver con la estrategia nacional que ha sido elaborada y justamente pone muchísimo énfasis en la persona. La persona es el centro del asunto, la persona es la que tiene que ser considerada con oportunidades. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de información, estamos hablando de una educación, de una formación también moral, pero sobre todo estamos hablando de inclusión social, es decir, que los niños, niñas del Perú tengan iguales oportunidades. El Perú en este momento está poniendo un presupuesto considerable para la lucha contra las drogas. Sin embargo, es muy importante tener una responsabilidad compartida con diferentes países. Uno de ellos es Bélgica, que a través de su cooperación ha contribuido por más de 8 años con el Perú en esta lucha, sobre todo desde los enfoques de prevención. Esto ha sido importantísimo porque ha coincidido con que el Perú está en un proceso de descentralización, es decir, de poner más responsabilidad y capacidades en las regiones del país. Y Bélgica ha contribuido con este proyecto, con este programa, trasladando capacidades, fortaleciendo las regiones, no solamente desde los aspectos de prevención del uso de drogas, sino también desde los aspectos productivos, es decir, capacidades para que las personas puedan tener, las familias, una mejor calidad de vida. Y ello ha derivado en políticas, y creo que eso es lo más importante quizás del programa. Ha tenido procesos muy interesantes, pero si dijésemos un solo resultado, digamos, de impacto, ha sido el poder tener políticas mucho más claras en lo que es la lucha contra las drogas y el desarrollo. Lo más importante del proyecto ha sido la capacitación a miles de personas y de familias en el área preventiva, es decir, agentes multiplicadores que han sido capacitados y que han podido disminuir significativamente la violencia, el uso de drogas y el involucramiento en actividades ilícitas en las regiones donde la cooperación belga con Devida actuaron. Con la cooperación belga y con Devida hemos aprendido una lección muy importante. La comunidad tiene que participar desde el inicio de la planificación de las propuestas y eso ha sido el programa con la cooperación belga. Es decir, la comunidad se ha sentido dueña desde un inicio del programa. Creo que esa es una de las mejores lecciones aprendidas. Y la otra es que nada es sustentable si no se lleva a políticas públicas. Y la cooperación también belga nos ha ayudado a poner sobre el tapete, sobre la mesa, la idea de que solamente con las políticas públicas se puede tener sostenibilidad. Y esa es una lección muy importante también para el Perú. Hoy día la lucha contra las drogas se enfoca en una responsabilidad compartida. Para nosotros, por ejemplo, el que Europa disminuya sus consumos, el que Europa también salga de su crisis, es parte de un deseo muy importante de América Latina. Creemos que el éxito de Europa es el éxito de América Latina y también el éxito de América Latina es el de Europa. Entonces, la responsabilidad compartida, el poder trabajar juntos para un futuro mejor, es muy importante. A nosotros en el Perú nos importan tanto los jóvenes peruanos como los jóvenes belgas o los jóvenes de cualquier parte del mundo. La humanidad es una y tenemos que trabajar por la globalidad en términos de una mejor calidad de vida para todos.